Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Hola, hola, bienvenidos al episodio 10 de Fotosintonía. Están escuchando a Mariana y estoy en la cabina con Remo. Hola Remo, ¿cómo estás? Bien. Bien, perfecto. También tenemos del otro lado a Arturo. Ahí está, nos saluda bien. Y pues hoy quiero presentar un tema que la verdad es que me interesa mucho y estoy muy emocionada de decir cuál es. Este tema es sobre la gentrificación, un tema que la verdad es que ha afectado a muchos mexicanos y me ha afectado directamente a mí. Entonces, para esto vamos a ir a la sección de Plantireportes, que en esta sección hablaremos de temas políticos y noticias recientes. Plantireportes, donde las noticias echan raíces. Primero que nada, vamos a definir qué es la gentrificación. Este término fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en la década de los 60 del siglo pasado. La gentrificación se refiere a la transformación urbana que experimenta barrios populares cuando llegan a habitar en ellos personas con mayores ingresos. Se trata de un aburguesamiento de las zonas que hasta entonces habían sido habitadas por clases trabajadoras con recursos ilimitados. Los cambios suelen ser tan contundentes que en el transcurso de pocos años, la mayoría de los habitantes originarios se ven en la necesidad de desplazarse, pues el costo de vida se aumenta en toda la zona, a tal punto que es impagable para ellos, ya no les alcanzan los ingresos para habitar en sus zonas originarias. Este fenómeno se refiere a cambios que afectan mayormente a comunidades históricamente marginadas de bajos ingresos y diversas, en pro por el desarrollo de un estilo de vida mucho más costoso y excluyente, que la mayoría de las veces es estimulado, en pro del desarrollo de un estilo de vida mucho más costoso y excluyente, que la mayoría de las veces es estimulado por desarrolladores inmobiliarios que priorizan la ganancia económica. Sí, justamente cuando uno escucha el término gentrificación, inmediatamente piensa en extranjeros. Y pese a que sí son un factor que ha contribuido mucho a la gentrificación de nuestro país, también la gentrificación sucede entre los mismos habitantes. Por ejemplo, la Ciudad de México ha provocado que mucha gente, debido a los altos costos, se tengan que ir a otros estados y esos estados se gentrifican. Entonces, no solamente gentrifican los extranjeros, sino que nosotros mismos, cuando vamos a otro estado que es más barato, como por ejemplo comprar casas, yo que sé, en Morelos, estamos hasta cierto punto gentrificando. Sí, pero sabemos bastante bien que esto de la gentrificación empezó principalmente por la migración extranjera, que incluso hubo una temporada, o no sé si actualmente se sigan llamando los expats, supuestamente. Sí, justamente. A ellos no les gusta llamarse a sí mismos a los extranjeros, sobre todo a los estadounidenses, no les gusta llamarse a sí mismos inmigrantes, entonces han acuñado el término de expats o expatriotas, o también se les conoce mucho como nómadas digitales. Sí, estos son los que principalmente han llegado a mudarse aquí a la Ciudad de México. Tenemos los datos de enero-noviembre del 2024 de cuánta gente en total tienen de las personas extranjeras que tienen residencia temporal o permanente, según el estado en donde estén. Por ejemplo, en la Ciudad de México son 45,530, el 24%. En Chiapas va en segundo lugar con 32,163, o sea, el 17%. Esto es básicamente el porcentaje
de la gente, de la población que son extranjeras actualmente en estos estados. El quinto lugar lo tiene Quintana Roo con 8.7, siendo 16,000, Jalisco con 13,000, el 7.0%, Nuevo León, luego está Baja California, luego Yucatán, Tabasco, Querétaro, Baja California Sur, y en total de otras entidades representan el 21% de sus, o sea, de otras entidades, el 21% de ellos, o sea, 41,000, son extranjeras. Ok, y pues bueno, era de esperarse obviamente que en la Ciudad de México, siendo la capital, es donde más extranjeros se encuentran. Y justamente me gustaría hablar de pues que los nómadas digitales se han interesado mucho en venir aquí a la ciudad, pero no cualquier parte de la ciudad. Se han interesado en ciertas zonas en específico para vivir, que de por sí eran zonas que ya se consideraban caras o privilegiadas, como por ejemplo la Hipódromo Condesa, que es donde yo habito. También está la Roma, ya sea Roma Norte o Roma Sur. Y curiosamente las colonias que están a los alrededores igualmente han empezado a ser afectadas. Por ejemplo, la Escandón, que es una zona que está un poquito a la derecha de entre la colonia Hipódromo Condesa y la Roma, un poquito como en medio de esas dos. Y por ejemplo la Doctores, que de hecho hasta cierto punto mucha gente consideró una colonia peligrosa, ya está empezando a ser gentrificada. Sí, gracias, Mariana. También tenemos los datos de más o menos cómo está la renta, al menos en lo que fue del 2024, de cómo está el precio medio de la renta en los departamentos, que en la Condesa actualmente está en 27,000, en el Hipódromo Condesa 28,000, en el Hipódromo 27,000, en esta de Doctores, en estos datos que tenemos sí llega a ser la menor, siendo 10,000. En Escandón, primera sección, 14,000, Escandón, segunda sección, 15,000, Roma Norte, 21,000 y Roma Sur, 18,000. Sí, justamente, como tú dices, la Doctores es pues la más barata a comparación de las demás, porque la segunda más barata es la Escandón sección 1, que le gana por 4,000 pesos. Sí. Sin embargo, la Doctores solía ser una colonia cuyos precios no pasaban de los 7,000. Entonces, el hecho de que ya esté empezando a aumentar su valor, pues hasta cierto punto mucha gente lo considera bueno porque sienten que están, por así decirlo, limpiando la zona. Sin embargo, esto pues afecta a muchas familias, las cuales ya no pueden vivir en ciertas zonas y se tienen que ir a otros lugares. Hay un youtuber que a mí me gusta mucho, que se llama Cordura Artificial, es un comentarista y también hace videos de crítica social, se lo recomiendo mucho. Y justamente él tiene un video que habla sobre su experiencia con la gentrificación y cómo sus vecinos han desaparecido, y al igual que otros edificios que han sido demolidos y se han hecho otras construcciones. Él comentaba cómo los propietarios de las casas no están a salvo de este fenómeno. Por ejemplo, uno pensaría que si tiene un departamento en la Condesa, pues a ellos les beneficia, ¿no? O sea, en teoría les debería beneficiar. ¿Por qué? Porque aumenta su poder de renta. Entonces eso se traduce a más ingresos. Sin embargo, no se considera también el mismo aumento del predial, el cual es un impuesto anual para los propietarios de viviendas, y dependiendo de en qué lugar esté, se hace más caro o más barato. Entonces, este impuesto ha hecho que algunos propietarios sean forzados a vender sus hogares a constructoras que pues tienen los recursos para fácilmente hacer un Airbnb y rentárselo a muchos extranjeros. También es el caso de que si tú eres propietario y no estás interesado en rentar, pero lo estás ocupando para vivir, no solo aumenta la renta, sino aumentan los demás servicios como restaurantes, tiendas, no sé, veterinarias. Todos esos servicios también te aumentan. Entonces, si no tienes el dinero, por más que sea tu propia casa, te ves obligado a ya no poder estar ahí debido a que no lo puedes pagar. Gracias, Mariana. A mí me gustaría comentar de un caso en específico, que es el de San Sebastián Joco, que se encuentra en medio de la gentrificación de la Ciudad de México. Y
Yo leí un artículo que hablaba sobre la violencia a través de la torre mítica. La torre consiste en una edificación de usos mixtos, en donde se puede localizar un centro comercial con diversos servicios, en la cual se construyó en el pueblo de Joco, donde privatizaron la calle Real de Mayorazgo, misma calle que para los habitantes del pueblo era una calle transcurrida y una de las principales entradas al pueblo. La investigadora y experta del tema Marta Olivares, en una entrevista, comentó: la privatización de la calle fue una violencia de derecho a la consulta de los habitantes originarios del pueblo. En 2018, de hecho, quitaron el alumbrado público de la calle, haciendo esta calle muchísimo más insegura de transcurrirla. Y esta incluso siendo la calle principal que conecta al metro Coyoacán, con su iglesia y su panteón. Y de acuerdo con unos datos, el representante del 4 de mayo del 2019 se hizo un ecocidio de la zona con la tala de más de 100, pero el conteo oficial solo tomó en cuenta 64 árboles. Sí, justamente yo cuando estaban construyendo la torre mítica, yo escuché muchas quejas, sobre todo del agua, porque consideremos que esta torre, aparte de centro comercial, sirve como conjunto habitacional. Es un edificio enorme. Creo que de hecho es el edificio más... No sé si es más alto que la Torre de Latinoamérica, pero ahí le va. Entonces, ese edificio tiene muchos departamentos y obviamente ocupa mucha agua. Entonces, para una zona que ya estaba establecida, que ya tenía su agua y todo eso, el poner un mega edificio, el cual va a jalar no solo agua para los habitantes, sino agua para todo lo del centro comercial, para los baños, pues obviamente les va a agarrar toda esa agua y va a dejar que los habitantes de alrededor tengan escasez. Y de hecho ya se están utilizando muchas pipas en la Ciudad de México y sobre todo en lugares que pues justamente jalan mucha agua y que ya no tienen los demás. Sí, este megaproyecto de Mítica hizo que todo el pueblo tuviera falta de acceso a agua potable suficiente y se incrementaron los costos de todos los servicios, incluyendo este del agua, y ha generado situaciones de desplazamiento forzado, como tú comentas, Mariana. La cosa es que se hizo esta gentrificación y se asume que la calidad de vida va a aumentar, pero para esta situación de los habitantes del pueblo de Joco, la calidad de vida disminuyó. Les quitaron el agua, los servicios se les hicieron más caros y no se les dio ningún beneficio, y ni siquiera, y se han hecho varias protestas sobre este proyecto. Se me hace muy injusto cómo este proyecto llegó simplemente a tomar propiedad de este pueblo y sus habitantes andan sufriendo por algo que no pidieron. Sí, justamente, yo estoy completamente de acuerdo. Es una lástima porque, pues, justamente uno pensaría que esto mejoraría tu vida, pero solo mejora la vida para los que tienen el poder adquisitivo de poder vivir ahí. Entonces, eso es lo devastador de la gentrificación, diría yo. Hay mucha gente que no sabe que está sufriendo gentrificación y creo que es importante saber que la gentrificación, pese a que vienen extranjeros, pues justamente la Torre Mítica es un claro ejemplo de que nosotros mismos podemos hacer la gentrificación. Que puede suceder de manera muy repentina. Exacto, de hecho puede pasarnos a cualquiera. Pues a cualquiera, si viene alguien con más poder adquisitivo que tú y viene a una colonia, pues va a traer a más gente que quiere estar en esa colonia y entonces va a haber un grupo que va a tener mucho más poder adquisitivo que tú y al no tener el mismo poder adquisitivo te vas a ver obligado a desplazarte. Justamente el youtuber que estaba mencionando anteriormente, Cordura Artificial, él explica que cuando una colonia le está yendo bien y empieza a venir gente de otros lados, esto no necesariamente significa que esté gentrificando. Cuando llega gente de clase media o alta de manera desproporcionada, que no buscan adaptarse, es importante esto. Cuando viene un grupo de gente con más dinero, pero no busca adaptarse a la zona, sino que busca completamente modificar el lugar y comprar todas las viviendas, ahí sí ya es gentrificación. ¿Por qué? Porque estás destruyendo lo que ya había con el propósito de reemplazarlo con algo que a ti te beneficie. Entonces es importante hacer esa distinción. No todo es gentrificación, sin embargo la gentrificación es algo que sí está pasando. Y justamente
estas zonas afectadas, como la Condesa, como la Doctores y la Escandón, tienen muchos ejemplos. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos, pero sí es importante tener esa distinción. Sí, en los estados en donde se ha hecho el proceso de gentrificación son mayormente pues la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. También hay ejemplos de restaurantes que ahorita nos comentará Mariana que han hecho que han formado parte de este proceso de gentrificación. Sí, justamente este sábado fui a la Roma a comer. Quería un desayuno así sencillo y me sorprendió ver un restaurante que se llama Lalo, que pues es un restaurante que al principio yo lo veía como cualquier restaurante. Sin embargo, sí noté desde el principio que la gente que estaba ahí pues era gente que no era mexicana. Pero de todos modos decidí ir y lo primero que noté al ver la carta fueron dos cosas. La primera es que la carta había una carta en español y una carta en inglés, lo cual ya nos dice el público objetivo del restaurante. Y lo segundo que me sorprendió demasiado fueron los precios, ya que, por ejemplo, y lo estoy sacando directamente de su carta, por ejemplo, 2 huevos fritos con salsa ranchera, nopales, requesón, 233 pesos. Más que el kilo de huevo. Te podrías comprar, creo que 3 kilos de huevo con ese dinero. Entonces, por ejemplo, unos huevos revueltos, 3 piezas con escamoles y salsa verde, 420 pesos. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Aquí tenemos una foto, no sé, los demás no lo van a poder ver, pero tú puedes ver. Esta es la carta. Entonces, 420 por 3 huevos, la verdad es que no. Obviamente es para gente que tiene un poder adquisitivo muy grande. Y pues es raro porque ese restaurante hace 3, 4 años no tenía estos precios. Yo ya había ido a ese restaurante. Lo máximo que te encontrabas en la carta era, creo que 150 pesos, que ya es caro. O sea, es caro, pero pues porque era la Roma. Pero casi lo triplicaron. Sí, lo duplicaron. Está todo esto de la inflación, pero aún así esto ha llegado a un extremo bastante fuerte, porque pues 419 pesos yo me espero unos mariscos, ¿sabes? Justamente. Otro restaurante que no es un restaurante, es más bien una franquicia, la cual tengo muchas críticas, pero nada más hablaré sobre su gentrificación como tal. Son las taquerías Orinoco. Estas son taquerías que tú puedes encontrar en la ciudad, pero únicamente en zonas exclusivas como Polanco, Roma Norte, Condesa, también hay en San Pedro Garza. Incluso el TEC de Monterrey, el de Nuevo León, tiene por ahí un localcito enfrente, no necesariamente integrado al TEC de Monterrey, pero tiene un local enfrente del TEC de Monterrey de Nuevo León. Y lo que me interesa de esta taquería es su estética. Porque esa taquería lo que quiere es imitar las taquerías de barrio, esas taquerías que tienen azulejos en la pared, esas que tienen las banquitas que son como de esos banquitos que pues vas a cualquier puesto callejero y ahí están tus banquitos. Sí, de que los tacos banqueteros. Ajá, los tacos banqueteros, que no comes en mesa, sino que comes como en una lámina de metal ahí. Quieren replicar ese estilo de taquería de barrio clásica. Sin embargo, sus precios no son de taquería de barrio clásica. Por ejemplo, ahí puedes encontrar tacos de trompo, o sea, de suadero, que el taco está en 33 pesos. Pregunta, ¿los tacos de trompo no son pastor? Ajá, pastor. Ah, suadero. Es que yo siempre me confundo entre el pastor y el suadero, la verdad. Siempre tendré mi problema con eso. Pero bueno, están los tacos de pastor. De Sí. trompo, ajá, en 33 pesos. Y por ejemplo, un agua te cuesta 43 pesos. O si quieres una coca, 50 pesos. Y no una coca de litro, una latitita de esas de 130 y tantos mililitros. ¡Qué horror! Y, o sea, se ve como un taco estándar. O sea, Ajá, es sí, un taco pequeño. Ni siquiera es un taco grande. De hecho, creo que no tiene doble tortilla. O sea, es de una tortilla Ay, y qué tu mala carne onda. y ya. Entonces, justamente lo que estas taquerías, así como el Starbucks que dicen que no vende café, vende experiencia, yo siento que esas taquerías imitan o sea, su propósito es recrear la experiencia de ir al barrio sin ir al barrio. Entonces, me parece pues un concepto un poco
No encontraría la palabra para describirlo, pero se me hace curioso. Es como venderle al gringo lo de, esta es una taquería 100% mexicana, con todo lo del barrio. Sin embargo, pues sabemos que por las zonas en las que están, no es una taquería del barrio. Sí. Y por último, me gustaría dar un ejemplo de un escándalo que pasó en el 2024, en diciembre, hace unos poquitos meses, donde muchos ciudadanos habían hecho reportes de que había una mujer merodeando la colonia, si no me acuerdo, era la colonia Condesa, entre la Condesa y la Roma. Era una mujer de mediana edad, la cual caminaba por las calles molestando a las demás personas e incluso se llegó a amenazar con cuchillos y lanzó piedras a una mujer. Hay unos videos que si los buscan pues los van a encontrar, pero que está la señora ahí con una roca y la lanza. No le dio a nadie afortunadamente, pero justamente pues ustedes van a pensar, ¿y esto qué tiene que ver con la gentrificación? Y resulta que esta señora es una señora que se llama María Marcus y es residente del estado de Colorado. O sea, Estados Unidos. Es decir, es estadounidense y aquí en México es homeless. Pero pues no es homeless de que tú digas, de que no. Es homeless agresiva. O sea, porque sí insultaba a la gente que caminaba por ahí. Y pues es curioso porque no solo nos están gentrificando las zonas, sino también nos están gentrificando a los homeless. Entonces, pues es interesante. Y de hecho el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ninguna hizo nada. No la deportaron, no la arrestaron durante un buen tiempo. Estuvo como 2 semanas y ya habían varios reportes y nadie le hacía nada. Sí, realmente creo que México tiene que empezar también a tener políticas migratorias más fuertes. No lo digo simplemente por la gente de Centroamérica, de Latinoamérica o de otros países de Latinoamérica, sino también por los estadounidenses, porque hacen que nuestra economía esté desproporcionada. Digo, si ellos pagan aquí con dólares, nuestra economía no está en dólares, no está en la economía de unos estadounidenses. Llegan a aumentar los precios, a inflar los precios y llegan a afectar demasiado nuestra economía y a pues nuestra población. Sí, justamente eso. Y por último, quería comentarles de el desplazamiento. Quería comentarles unos datos extra que me parecieron muy interesantes. De acuerdo con el proyecto del Programa General del Ordenamiento Territorial de la capital mexicana, la expulsa anualmente a más de 20,000 hogares de los deciles del 1 al 5 de ingresos por falta de una opción de vivienda asequible. O sea, básicamente 20,000 hogares son desplazados por este tema de la gentrificación. Sin embargo, gran parte de esa población aún labora y consume servicios básicos en la capital, lo que provoca que se generen más de 1.5 millones de viajes diarios entre los municipios metropolitanos y las alcaldías centrales. Se estima que en los últimos 20 años se han instalado 7,000 hogares anuales en zonas de alto riesgo. O sea, se crea desplazamiento y se necesita mayor vivienda a este sistema de sobrepoblación. Entonces se crean hogares en estas zonas de alto riesgo para gente que ahora ya no puede vivir en donde vivía antes. Y también en un informe del 2022 encontramos que quienes menos ganan son los que pueden llegar a gastar hasta el 44% de su salario en alquiler, lo que les hace casi imposible satisfacer otras necesidades. En este sentido, los jóvenes y las madres solteras son las más vulnerables. O sea, también el tema de gentrificación nos va a afectar mayormente a nosotros, que próximamente vamos a querer pues encontrar vivienda, encontrar un lugar para donde rentar y donde trasladarnos a trabajo, ¿sabes? Sí, justamente este tema, como bien se sabe, muchos del Estado de México vienen a trabajar aquí. Entonces, si de por sí ya no podían encontrar hogar aquí, entre más se desplace, más horas tendrán que venir para llegar aquí. Sí, se vuelve un tema de trayecto. Sí, pues es un tema que la verdad falta mucho tiempo para hablarlo, la verdad no tenemos el tiempo, sin embargo es un tema que me interesa bastante. Te agradezco por haberlo hablado conmigo, ya tenía ganas de hablarlo. Y pues como conclusión,
tendríamos que manejar eso de la gentrificación y pues todo lo demás, ¿no? Sí, tenemos que recordar que tenemos que buscar que se hagan más normativas sobre este asunto y que se llegue a modular. Justamente, pues muchas gracias. Recuerden oírnos por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron alguno de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista y en Spotify como Fotosintonía. Sigan escuchando Concepto Radial y quédense a oírse el programa deportivo. Hasta la próxima, nos oímos luego. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.